Hola, buenos días. Pues bueno, hoy es el tercer y último día del coloquio. Gracias. Ha sido pues una experiencia, creo que muy enriquecedora para todos, muy valiosa, y creo que justo pues hemos tenido oportunidad todos de compartir saberes, experiencias, ¿no? en diferentes disciplinas, ¿no? Y justo pues siempre con la intención de mostrar, ¿no? que las fronteras están difuminadas. Pues vamos a empezar con la mesa 5, que lleva por título Literatura Electrónica. Antes de introducir a nuestra primera ponente, me gustaría hacer como un comentario respecto al tiempo. Justo pues ya llevamos un poco el tiempo encima, entonces apreciaría muchísimo si todos pudiéramos justo como respetar el tiempo que tenemos, justo para que pues, el diálogo pueda ser más rico, ¿no? Al final si hay preguntas, para que podamos todos escucharnos muy bien. Entonces pues vamos con la primera ponente. Es Noelia Mesa, con la ponencia La literatura electrónica como práctica transcultural, un estudio comparatista multilingüe. Una pequeña semblanza respecto a ella es que ella es investigadora en literatura y cultura digitales latinoamericanas. Ella obtuvo su doctorado en traducción y ciencias del lenguaje por la Universidad Pompeu Fabra Barcelona. Sus líneas de investigación abarcan la retórica digital, el análisis del discurso, los estudios culturales latinoamericanos y la literatura electrónica comparada multilingüe. Y entre sus publicaciones más recientes se encuentra el libro Cartografía crítica de la literatura digital latinoamericana. Y pues bueno, le damos paso a la investigadora Noelia. Hola, buenos días. Sí, buenos días, profesor. Ok, voy a intentar compartir la pantalla. Muy bien, muy bien. ¿Funciona bien ahora? ¿Hola? Sí, ¿sí la escuchamos bien? Sí, sí, sí. La escuchamos bien, profesor. Ok, perfecto. Buenos días a todos en Ciudad de México. Para mí es un gusto poder participar en el tercer coloquio de literatura comparada, cartografías de la palabra, poéticas y tecnologías en diálogo. El día de hoy les voy a presentar ¿cómo llamarlo? Es una investigación que realicé durante una estancia postdoctoral en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces es una especie de resumen de lo que fue el proyecto, titulado Literatura Electrónica como práctica transcultural, un estudio comparatista multilingüe. Entonces, para dar un poco de historia, he visto que en la programación ya algunos colegas han presentado sobre literatura electrónica, pero siempre es bueno iniciar con algunas definiciones. Entonces, por literatura electrónica entendemos, voy a cortar un poco las pantallas, entendemos un campo de práctica artística y estudio literario que forma parte de las humanidades digitales y que se centra específicamente en artefactos literarios que nacen de manera digital. También podemos entenderlo como nuevas formas y géneros de escritura que exploran las capacidades específicas de las computadoras y la red,
y que claramente no serían posibles sin el contexto digital contemporáneo. Para mi interés personal, en este caso en el proyecto, también comparto una otra definición de Claudia Posar, en la que nos explica que la literatura digital también menciona que es una práctica artística, pero hace hincapié en que expande la función poética hacia otros lenguajes. ¿Y por qué menciono esto? Es porque dentro de la investigación que realicé de cómo encontrar esta transculturalidad en obras de literatura electrónica, me enfoqué en pensar, ¿no? Pensar como joven lectora de obras de literatura electrónica, si estaba esta disciplina ante un paradigma transcultural y cómo podría yo analizar esta transculturalidad a través de diferentes herramientas y metodologías de investigación. Entonces, me planteé las siguientes preguntas. También pensaba si podíamos hablar de una democratización de la literatura electrónica a través de esta transculturalidad, y si también se podría anunciar la consolidación de estudios transculturales sobre literatura, pensando también que es un tipo de literatura que había nacido y en una especie de digamos, burbuja pionera monolingüe, y que finalmente, al pasar de los años, esta transculturalidad había venido a afectar esta noción tradicional que teníamos de literatura. En la tarea de localizar esta transcultura, lo que también me interesó fue no únicamente basarme en los textos, sino también pensar en cómo esta literatura puede tener un impacto en las audiencias y cómo estas audiencias finalmente eran quienes daban y siguen dando sentido a estos textos según unos regímenes distintos de forma, norma y valor, como lo menciono aquí, y en la diversidad de estos contextos culturales. Entonces, ¿cómo estudiar la transculturalidad en la literatura electrónica? Examino cómo esta transculturalidad se expresa a través de intersecciones tecnológicas, lingüísticas, genéricas y culturales, y es aquí donde la literatura comparada me ayudó mucho en el sentido de que tomé principalmente un corpus muy grande. Mi ambición era hacer un análisis de literatura electrónica comparada entre bases de datos, y después de ahí tomé una muestra muy pequeña, que es la que voy a presentar el día de hoy, en la que quería yo entender y comparar estas obras basándome en estas intersecciones específicas. Ahora, considero que al hablar de los procesos creativos dentro de los objetos culturales, en este caso considerando que las obras de literatura son objetos culturales, debemos remarcar que el objetivo de estudio no siempre suele ser este producto cultural como tal, como he mencionado, las obras, sino sus procesos. Y es aquí cuando vuelvo a subrayar nuevamente esta cuestión de las poéticas, porque finalmente es en estos procesos que ocurren en microsistemas y macrosistemas en las obras donde yo encuentro que estas poéticas transculturales pueden tener lugar, ¿no? Y como lo pongo aquí, creo que se producen, o argumento que se producen en distintos niveles literarios, tales como la mediación cultural, la traducción intersemiótica, los géneros literarios híbridos y la creación transcódica. Entonces, para todo ello, como mencioné, los ejemplos que daré hoy son algo muy específico, porque bueno, debemos recordar que en toda esta cuestión de la investigación tenemos que experimentar. Entonces, de la comparación de las bases de datos, me arrojaron estos ejemplos, y de estos ejemplos pasé de una lectura distante a una lectura cercana. Entonces los ejemplos son los que pueden ver ahí en pantalla, son obras que han sido escritas en diferentes lenguas,
pero que también han sido traducidas a otras de diferentes maneras, ¿no? Que es lo que vamos a ver el día de hoy y en lo que pienso basar el argumento de cómo esta transculturalidad también puede construirse a través de la traducción interseccional. Entonces, para la primera obra, propongo que en esta obra de Both, creada por Milton Laffer y Nick Montfort, se da una especie de poética transcultural del glitch, porque es un poema trilingüe que utiliza esta técnica para hacer esta mezcla de texto, imagen y audio. Y esta poética del glitch nace de los deslices, interrupciones, errores y estados híbridos ambiguos que se dan dentro del sistema de la obra y en este caso a un nivel de código. Las fuentes de las que se alimenta esta obra son La Mosca, La Metamorfosis y Axolotl, lo que produce que la propia obra experimente una poética de glitch que genere una metamorfosis literaria, digital y transcultural. Ahora, literaria porque se hace toda esta mezcla, ¿no?, de los textos fuentes, digital porque es algo que claramente no se puede controlar al tener esta poética de glitch, estas mezclas y los diferentes ejemplos de discurso y de texto lingüístico que nosotros como lectores podemos ver en pantalla son completamente aleatorios, híbridos, ambiguos e inesperados. Y transcultural porque en el análisis de discurso que se puede hacer a través de la interacción de la obra se presentan diferentes historias que finalmente mezclan estos tres textos fuentes. Ahora, la siguiente sería la obra Oleografía, en la cual estos aspectos culturales se dan a través de los géneros híbridos que se encuentran en esta obra. Es una obra brasileña realizada por Andrea Cátropa y Felipe Mariani. Originalmente se escribe y nace en portugués y después esta narrativa digital interactiva trilingüe experimenta este proceso de traducción intersemiótica por parte de los autores. Es decir, en comparación con The Glitch, en el que tenemos que estos idiomas sería una especie de trilingüismo glitchado, por llamarlo de una manera, en Oleografía tenemos que es un proceso de traducción por parte de los autores y que además es a través de este proceso de traducción en donde estos géneros híbridos tienen lugar a través y a partir de una poética combinatoria que se da porque cuando tú estás navegando en la obra, y como lo pongo aquí en esta pequeña televisión, tú puedes experimentar además estos poemas combinatorios que se forman de diferentes variables, y estas variables se alimentan de mitologías, como lo pongo aquí en este caso, azteca, griega, hindú, y lo cual hace toda una mezcla de diferentes culturas. Entonces, estos géneros híbridos de Irit son los que generan estos aspectos transculturales. Otra obra que también analicé fue El Límite, el poema que puso el Atlántico, en donde creo que existe una poética del desplazamiento, porque este desplazamiento se da en un nivel de interacción y manipulación de la obra, pero también es un desplazamiento poético si pensamos que la obra en sí, que se basa en toda esta migración y toda la experiencia de primera mano del autor, en este caso, de encontrar que parte de sus familiares, su abuelo y su tío habían sido parte de las personas que iban en el Winnipeg, de los exiliados. Entonces, como este océano se convirtió en un territorio que adoptaba múltiples formas, a niveles de un laboratorio de traducción, un archivo de memorias históricas que se iba alimentando con cada persona que decidía compartir sus anécdotas y decidía subir esta información en la web que posteriormente alimentaba el poema, y cómo también se creaba una mediación cultural a través de esta poética del desplazamiento que surge de la interacción y de la manipulación del lector con la obra, lo cual también llevaba a crear tropos poéticos trilingües
que eran, desde mi punto de vista, muy complejos de analizar, porque tenías que tratar de entender, ¿no? Si no sé, un tropo que, por ejemplo, sobre la memoria, ¿no? Surgía en lengua A, si era el mismo o si podía darse de la misma manera en lengua B o C. Todo esto para decir que el proceso de traducción, y es un artículo también muy interesante sobre la obra, en este caso se desarrolla en diferentes niveles, que es en un nivel translingüístico, en un nivel de transcodificación, en un nivel transmedial y de transcreación, que es donde volvemos a lo mismo de cómo estas poéticas pueden crearse. Ahora, una obra con la que yo he trabajado durante muchos años, que es Le Prise de Esther Bouchardon y Vincent Voltaire, la transculturalidad llega a esta narrativa digital interactiva a través de la traducción, pero en este caso una traducción intersemiótica voluntaria. Es decir, Bouchardon en Voltaire jamás pensaron que esta obra, después de 15 años, desarrollaría esta poética transcultural a través de traducciones que se fueron dando por los mismos lectores. Entonces, este proceso de traducción dio lugar a un intercambio, como lo pongo aquí, intercultural, intersemiótico y transcreativo, y que además de eso produjo un reto y también produjo hasta cierto punto varios discursos de protesta a nivel cultural, porque no se sentían los traductores y los lectores, que también hicimos entrevistas para saber quién realmente estaba leyendo estas traducciones y cómo lo percibían, algunos discursos de incoherencias, podemos llamarlo decir, incoherencias semióticas entre lo que mostraba la obra y entre las propuestas de traducción que se hacían. Puse aquí esta imagen que es muy referenciada de la obra, que es cuando tú estás como construyendo la imagen de esta mujer desconocida, a través de estos textos lingüísticos, ¿no? Que hacen preguntas sobre su personalidad. Entonces eso surgió y eso hizo un poco de polémica a nivel de transculturalidad, ¿no? Aquí podemos, ¿por qué? Porque no necesariamente la gente se sentía identificada con la imagen que veía, ¿no? Eso puede dar lugar a diferentes discusiones. Después tenemos, en este caso hablamos de una poética de traducción indirecta, también en el sentido de que los traductores no necesariamente partían de la versión original en francés, sino que se hacía un tipo de mezcla pues completamente libre, porque después tenemos que entrevistar a los traductores para saber exactamente de qué lengua habían partido o cuántas lenguas manejaban para hacer las traducciones y la propuesta de la obra. Y finalmente, otro tipo de poéticas transculturales se pueden encontrar en cartografías, lo que pueden ser llamadas poéticas del lugar, y para esto quiero mencionar la obra de J.R. Carpenter, que se llama El placer de la costa, que es una obra, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Una obra que ha sido traducida por la autora en esta necesidad, como mencionaba al principio, de hacer más accesible la literatura electrónica en otros contextos y romper con estas hegemonías, y además también para dar participación a estas audiencias y hacer del autor un autor múltiple, multimedia y multilingüe, y como lo pone aquí J.R. Carpenter, polivocal, y además pensar que en este caso estas cartografías del lugar, ella lo veía también desde el punto de vista de salirnos de la pantalla y de pensar que el placer de la costa se había presentado también en espacios físicos, pensemos en exhibiciones o muestras en las que las personas podían realmente interactuar con la obra, pero también pensar en estas poéticas del lugar como en cartografías nómadas, que la obra iba de país en país y iba como recabando, ¿no? Todas estas experiencias. Entonces también me pareció interesante y nos parece interesante también al momento de hacer el análisis de estas poéticas transculturales. Ahora, a nivel de conclusiones, podemos decir que las prácticas transculturales de ID se manifiestan
en la planeación de las obras por parte de los artistas, quienes mediante la inclusión de textos multilingües o traducciones en otras lenguas subrayan la importancia de fomentar una diversidad lingüística y cultural de la disciplina. Este hecho puede ser inmerso en el interés de democratizar la literatura en otros contextos geográficos, o la intención de incluir estos discursos personales transnacionales a través de diversas poéticas, como lo hemos visto en los ejemplos. Ahora bien, también debemos subrayar la existencia de una generación de escritores y tecnologías móviles, y aquí también señalar la cuestión de tecnologías low-tech que dan, en este caso, y abren a una gama completamente, una gran gama a identidades transculturales, ¿no? Porque recordemos que para poder crear todas estas obras necesitamos de herramientas, y necesariamente las herramientas muchas veces no están a disposición de los creadores. Entonces, ¿cómo buscamos esas herramientas y cómo buscamos poder tener acceso a ellas? Es aquí cuando las tecnologías low-tech toman una posición muy importante, porque también hacen y crean una sensibilidad transcultural por parte no tanto de los creadores, por parte de los creadores, también de los lectores, ¿no? De preguntarte, bueno, ¿cómo fue o cómo ha sido que esta obra ha podido estar hecha? Ahora, la transculturalidad está vinculada con la dimensión transcriptiva de los procesos de traducción, como lo he mencionado. Hay un flujo multidireccional de la traducción claramente en la mayoría de las obras, y que además, me permito hacer un paréntesis aquí también para decir que estamos hablando de traducción de literatura electrónica en un año, digamos, 2022-25, en el que realizamos esta investigación, pero que muchas veces antes esto no existía. Las obras, principalmente aquellas llamadas pioneras en el norte global, eran monolingües, y el interés en traducir y en llegar a otros públicos era muy poco. Entonces hay que subrayar esa parte, porque creo que es muy importante. Por otra parte, el discurso interseccional multilingüe de los traductores, autores y los lenguajes de programación, y cómo esto crea referentes transculturales de lectura en diversos contextos geográficos. Lo que me lleva a pensar en esta necesidad de crear un conjunto de herramientas críticas y vocabularios que nos permitan que podrían adoptar y que nos permitan analizar textos literarios digitales transculturales. Y una pregunta pendiente en la que estamos trabajando es si estas poéticas transculturales pueden encontrarse en literaturas periféricas, principalmente en el sur global, en Asia, África y Latinoamérica, y bajo qué características. ¿Por qué esto es importante? Porque su identificación nos puede ayudar a examinar patrones símiles o disímiles entre distintas regiones geográficas en términos de estéticas digitales transculturales, de frecuencia de prácticas de traducción, de experimentación con géneros híbridos multilingües o temáticas recurrentes vinculadas con migraciones e identidades transnacionales. Y finalmente, todo esto es con el objetivo de consolidar una crítica literaria interdisciplinaria, transcultural y multilingüe de una literatura, pero también desde distintas latitudes. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que justo podemos relacionar, ¿no?, la ponencia con varias cosas de las que estuvieron hablando el día de ayer. Justo respecto, ¿no?, a la importancia de la apropiación como una manera de la democratización, ¿no?, en este caso de la literatura electrónica. También la importancia de la traducción, ¿no? Nos recuerda el conversatorio del día de ayer de traducción, y justo la importancia de la traducción, ¿no?, como una manera de difuminar las fronteras, ¿no? Fronteras artificiales, ¿no?, pero que justamente han sido naturalizadas. Y también la importancia, ¿no?, de la creación de las herramientas críticas que nos permitan aproximarnos a este tipo de literaturas. Muchas gracias. Continuamos con la ponencia de Verónica Puebla Gómez, titulada sobre el domicilio político de la literatura digital, territorialidades, tecnologías y lenguajes en la interzona. Ella es doctora en Humanidades, magíster en Culturas y Literaturas Comparadas y licenciada en Letras. Investiga sobre la relación entre las migraciones poético-políticas de literatura digital y su domiciliación interzona. Es docente a cargo del Laboratorio de Literaturas Expandidas y Nuevas Tecnologías de la Maestría en Literatura con mención en Escritura Creativa
de la Universidad Andina Simón Bolívar, en Ecuador. En 2022 publicó su primer libro, La narración de los museos, curaduría y prácticas artísticas en entornos virtuales. Su segundo libro, publicado recientemente en octubre de 2024, se titula Domicilios de la literatura digital, de la idea de nación a la intersonal. Y pues bueno, damos paso a la ponencia, por favor. Bueno, ahí se escucha. Bueno, gracias también a quienes han venido hoy. Gracias, Noé, por la exposición anterior. Bueno, hoy para esta ponencia pensé un poco hacer un resumen del libro que voy a presentar mañana. Muy importante en mi vida esto. Es un libro que editó el Centro de Cultura Digital de México. Yo tenía el sueño, desde que era estudiante de doctorado, que me editara el centro porque había leído algunas cosas de ese editorial y bueno, se me dio con muchas dificultades, pero finalmente acá estamos. Así que hoy, digamos, voy a traer un pequeño resumen y mañana va a ser la presentación a las 18, así que están también invitados. La próxima diapo, por favor. Bueno, ese es el libro. Si quieren, ahí tienen el QR para descargarlo, ver de qué trata. Bueno, es un libro que deriva de mi tesis doctoral, del planteo general, y bueno, traté de como hacer un poco una adaptación a un público más amplio, pero el planteo, por favor, la próxima. El planteo general de mi tesis, y por eso el título de esta presentación, es pensar la relación entre literatura y lugar, algo que todavía hoy me preocupa, digamos, pero que vengo pensando desde hace muchos años, desde mi maestría. Y actualmente, por eso hago un pequeño paréntesis, ella me presentó, actualmente yo estoy trabajando en Berlín, donde vivo, y ahí trabajo en un proyecto sobre migraciones de la literatura digital latinoamericana, y muchas de las cosas que dijo no podrían relacionarse, pero bueno, no es lo que traje hoy. Pero bueno, esta preocupación por la relación entre literatura y lugar, como decía, yo la esquematicé en un momento a partir de una especie de ecuaciones, o sea, estudié un tiempo ciencia política, tuve una materia que era microeconomía, me costó un montón y me saqué un 2 primero, después la aprobé. Bueno, hice un tramo largo, hice como 3 años cuando era estudiante de doctorado para aprender de ciencia política porque me interesaba mucho. Y bueno, después finalmente elegí esa carrera, pero bueno, sí me sirvió, digamos, para pensar, un día que estaba en esa clase, que yo podía expresar las ideas y decirlo simplemente a partir de, bueno, una ecuación más abstracta, que es cuál es la relación entre literatura y lugar, y eso me daba, digamos, por resultado 3 determinantes, se dice en microeconomía o macroeconomía. Por un lado las territorialidades, por otro las tecnologías y por otro los lenguajes. Cuando pensamos en la literatura propiamente impresa, de libros, por eso el lunes hubo una presentación y yo hacía la diferencia, o sea, estamos hablando de otro tipo de literatura ahora, la exposición de Noé, pero también muchas exposiciones de esta y muchas exposiciones, los conversatorios y demás de este congreso tratan de otra literatura, pero cuando pensamos en la literatura todavía hegemónica, que es la literatura impresa, tenemos que pensar esta ecuación, digamos, traerla en concreto a pensar en el territorio estatal y en esta idea de nación asociada a un Estado como territorialidad, y eso nos da una soberanía que es nacional, ¿no? Entonces vamos a pensar, por ejemplo, yo soy argentina, en Borges como, bueno, pobre Borges, no le gustaría esto, pero literatura argentina, Cortázar, etcétera, en México pasaría, y esta es una idea que obviamente importamos desde Europa y después hay muchísimas críticas que yo trabajo en mi libro, ¿no? Pero, por otro lado, vamos a pensar en cuanto a la tecnología que le da lugar a esa relación entre literatura impresa y nación, el soporte impreso, ¿no? Como el soporte base que
permite la masificación de una lengua nacional, ¿no? Y ahí van a empezar a elaborarse una serie de teorías ligadas a cómo se pueden crear lo que se llaman comunidades imaginadas para Anderson, pero después muchos teóricos colonialistas, deconstructivistas, etcétera, van a pensar en las heterogeneidades de cómo esta idea de nación se puede asociar a la literatura de otros lugares. México es un gran ejemplo, Argentina creo que también. Pero ¿qué pasa cuando queremos que esta ecuación que expongo al principio y que relaciona la literatura y el lugar, pensamos particularmente en la literatura digital? Entonces, bueno, ¿con qué territorialidades nos vamos a ver? Con territorialidades que podemos llamar ciberespaciales, ¿no? Que también tiene su materialidad, que en todo caso es desterritorializada en el sentido de estos límites soberanos, un poco lo que expresaba recién la compañera respecto de la artificialidad, de pensar las fronteras, ¿no? Pero bueno, después hablábamos, yo hice un par de intervenciones en el seminario a cargo de Rodolfo Mata, Vinicius que está acá, y perdón Vinicius, te estás aburriendo conmigo. Bueno, con Vinicius y el doctor Diego Bonilla. Y bueno, cuando hacíamos estas intervenciones hablábamos también con los estudiantes en relación a las materialidades de mapas que tienen que ver con el cableado, por ejemplo, ¿no? Submarino que nos da internet, o bueno, con las granjas de datos, con las enormes computadoras y gastos de electricidad, agua, cuando pensamos, por ejemplo, en la inteligencia artificial, etc. Entonces, no es que es inmaterial, pero bueno, sí es una territorialidad distinta, diversa, que hay que pensarla por fuera de la idea de nación y la soberanía estatal, ¿no? ¿Y qué lugar tiene la tecnología? Bueno, estamos hablando de otro soporte que no es el impreso, que es el digital. Y por último, en lugar de pensar lenguas nacionales, homogeneizadoras, como se pensó en la modernidad, tenemos que pensar en los lenguajes, y de nuevo hago referencia a lo que expuso Noelia. Es interesante pensar que ya no solo hablamos de lenguas verbales, aunque sigue siendo muy importante la función, porque la pregunta por la literatura se hace la pregunta por el lenguaje, ¿no? Sino que hablamos de varios lenguajes en convivencia, desde el código hasta distintos lenguajes artísticos, visuales, sonoros, etc. Entonces la ecuación nos da otros resultados, ¿no? Y en ese sentido yo sigo trabajando en la corrosión de la idea de nación, porque no es una idea que desaparece para estas literaturas, pero el agregado o el aporte sería pensar en una interzona, como la idea a la que se asocia, la literatura digital. ¿Tengo tiempo todavía? Sí. Entonces, vamos a pensar, por un lado, el ciberespacio, pasar dos, porque es un medio que lo dije. Gracias. Yo como voy por la computadora, perdón, no me di cuenta. Entonces vamos a pensar, por un lado, en el ciberespacio como esa territorialidad que le da lugar y como una interzona. Una cosa que no dije anteriormente es que yo tomé en principio un concepto de Derrida, del mal de archivo, que él denomina el archivo, pero una idea que a mí me parece muy interesante, y de ahí el título del libro, Domicilios, que él habla del proceso de domiciliación política de la escritura. Eso es muy importante porque entonces a mí lo que me interesaba era pensar políticamente estas obras. Quizás ahora estoy más corrida a pensar sociológicamente estas obras cuando pienso en las migraciones, y obviamente con su agregado político, por supuesto. Pero a lo que voy es a que, digamos, sí pienso en la interzona como un domicilio político de estas escrituras con estas características que describí. Entonces, en lugar de pensar en comunidades imaginadas, se puede pensar en redes imaginadas que pueden tener un funcionamiento
digamos que tienen una naturaleza híbrida, pueden tener un funcionamiento más pequeño que la nación o mucho mayor que la nación y ser más globales. Son móviles, es móvil, la persona es móvil, es incierta, es ubicua, ¿no? Pero sin embargo, lo que mencionaba anteriormente, no podemos pensar en una total inmaterialidad de la información, y eso se pone un poco en crisis, ¿no? Porque si bien la información es fluida, sabemos que para el capitalismo actual también el oro del que va en busca. Bueno, es una serie de flujos que circulan y a la vez codifican y decodifican el campo social en conjunto. La próxima, por favor. Brevemente, este término yo lo tomé, como contaba también en la clase, no sé si hay alguien de... ¡Ay, vos! ¡Hola! Bueno, conversábamos también con los estudiantes de esto, de cómo había yo pensado el término interpersona. En principio yo insisto en que yo trabajo la corrosión de la idea de nación, que todavía está presente para muchas cuestiones, entonces vale la pena decir esto porque, por ejemplo, el trabajo de Noelia podríamos agregar y después podemos discutir eso en la conversación, digamos, pero como un aporte hacia lo que ella dijo. Podemos pensar en estas traducciones y la necesidad de pronto de retomar la idea de las lenguas nacionales y qué le agrega esta literatura digital. Entonces se retoma, se va y se viene, ¿no? Yo ayer charlaba también con Vinicius respecto de que yo creo que hay como una cosa de apagar y prender interruptores en esa idea, porque esa idea es una idea muy dominante, fundante todavía de pensar la universidad como la pensamos hoy, etcétera, ¿no? O sea, hay una serie de cuestiones en donde la nación sigue muy presente. Sin embargo, no nos alcanza y necesitamos una idea que vaya más allá, y para mí es la de persona y no es la de post-nacional, porque estamos hablando de otras características. Entonces retomo ahí el tema de la ecuación. En principio, bueno, yo primero leí un libro de William Burroughs, no sé si lo han leído, se llama Interzone. Me parece una idea muy buena porque tiene que ver con pensar esos lugares donde la ley y entonces el Estado soberano no tiene sitio, digamos, para ejercer esa ley, para ejercer esa palabra, ¿no? Esa escritura, la ley es eso. Y entonces, bueno, a partir de eso empecé como a investigar, que este término tiene que ver con lugares, también está esta idea de los no lugares, ¿no? Que en los 90 estuvo muy en boga. Yo me acuerdo del libro de mi mami, siempre ahí presente, Lila era, de los no lugares, de canadiense, ¿sí? Y bueno, o sea, también tiene que ver con esto, ¿no? O sea, así como los aeropuertos, los ámbitos donde en lugares de guerra hay lugares impersonales, en el sentido de lugares donde hay un mínimo de alto al fuego. Y en ese sentido tiene sus raíces en el ámbito militar o en las zonas ocupadas. Pero por otro lado, retomando lo de Burroughs que contaba, él va a trabajar sobre el bardo y la idea de un estado entre el sueño y la vigilia, que permite, no sé si saben la historia de este escritor que vivió acá en México. Hay una historia larga que tiene con México, bueno, y él era una persona adicta, entonces escribía mucho bajo... No, lo cuento porque igual para mí está bueno la experimentación, del sentido de que cuentan los escritores, o sea, cómo se escribe también, habla de la idea de cómo se experimenta la literatura y cómo se escribe. Entonces por esto también en uno de los recuadros dice ahí, en uno de los círculos, la experiencia íntima del cuerpo humano durante la que los tibetanos llaman bardo. Bueno, él hace referencia a esto del intermedio entre el sueño y la vigilia, la vida y la muerte, etc. Bueno, la próxima. Bueno, entonces yo cuento que en el libro analizo el corpus de la ELO, que es la Electronic Literature Organization, y entre las muchas piezas que analicé, porque
esta organización tiene 3 volúmenes de obra, ahora 4, pero por suerte cuando yo hice el doctorado todavía tenía 3. Y mi libro se basa, digamos, en literatura actual, entonces... bueno, hay una serie de obras recién en el 3er volumen con fuerte presencia latinoamericana, sí. Entonces, bueno, aparece el 27 de Eugenio Nicelli, la próxima después te hago volver, la próxima por favor. Aparece, por ejemplo, Tatuaje, también de acá de México, y la próxima, Umbrales. Todas estas piezas son mexicanas, también está Anacron de Inicio, que está presente, y bueno, y hay otras obras latinoamericanas, como Bacterias Argentinas, por ejemplo, etc. Yo no solo analicé las latinoamericanas, analicé los volúmenes de obra en su conjunto, con otros ejes de trabajo, ¿no? Porque yo lo que estaba tratando de explorar en estas obras y de ver el funcionamiento era esta idea de intersona y su diálogo o su conflicto con las naciones. Entonces, bueno, creo que no sé si tenemos tiempo de ver alguna, pero sí contarles, digamos, si volvemos para atrás brevemente. Después las pueden, si no explorar, sí, pero por ejemplo, esta obra de Eugenio se entiende sin entrar. No sé si la conocen, es muy famosa. Sí. Bueno, trata de la traducción también, en algún sentido. Yo también he trabajado ese tema un poco en relación con esta obra, con la idea de traducciones expandidas. Y bueno, en esta pieza, por ejemplo, podemos ver para poner funcionamiento un poco, bueno, de qué viene esto de intersona, ¿no? Se trata de, para quienes no la conocen, del artículo 27 de la Constitución mexicana, en la que él tenía, bueno, y el recuadro verde es la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces él pone como en diálogo como los lenguajes, el lenguaje propio de la política, el máximo órgano de escritura de la política, que es la Constitución, se pone en crisis a partir del lenguaje de las finanzas, ¿no? Que finalmente fagocita totalmente el discurso político, pero también el de los recursos naturales. Sí, termino con esto, gracias. Y las palabras que se ven en rojo son palabras traducidas automáticamente, que de a poco se iban traduciendo. Estaba terminado esto, es digamos, en algún sentido, sí, una intervención artística que terminó. Pero lo que me parece interesante es ver cómo se retoma la nación y cómo finalmente se pone en diálogo con los otros lenguajes que sí tienen que ver con un capitalismo informacional propio de esta intersona, que pone en conflicto tanto las territorialidades, propiamente las territorialidades donde acá en México, digamos, pero podremos aplicarlo a cualquier otro país donde hay extractivismo y donde se ejerce lo que llaman necrocapitalismo, capitalismo de la muerte. Cómo podemos ver cómo ese capitalismo pone en juego y finalmente, como decía, fagocita el lenguaje de esa política nacional que deja lugar a la ley del mercado, mucho más propio de lo que podemos pensar entonces con una intersona que expande esos límites y los repiensa en otro mapa que también crea conflicto. Así que bueno, hago, como decimos en Argentina, el chivo, y si mañana quieren, no sé si se dice así, pero el chivo es como una propaganda. Si mañana quieren acompañarme a las 18 en el CCD. Gracias. Muchas gracias. Justo creo que podemos, bueno, relacionarlo específicamente estas ideas, ¿no? Como otra vez la idea de la corrupción, la corrosión, mejor dicho, de la nación, ¿no? Y la importancia otra vez de eliminar las fronteras, estos encuentros múltiples, híbridos, ¿no? La idea de la intersona, ¿no? Como este lugar. Me pareció muy interesante, ¿no? O sea, cómo tiene un carácter más que referente, yo pensaría polivalente, ¿no? O sea, en el sentido de que justo es incierta, ¿no? Es ubicua, pero al mismo tiempo no es del todo inmaterial, ¿no?
Entonces, sí, definitivamente podemos relacionarlo y justo me parece que vamos a poder hacer lo mismo, por supuesto, con la siguiente ponencia. Tenemos a Angie Salazar con la ponencia Nuevas narrativas y temas universales en el manga japonés. Angie Salazar es arquitecta. Es que no se ha conectado. ¿No se ha conectado? No, la sigo esperando ahorita, le escribo. Si tiene, pues puede ser Gabriel, puede ser Gabriela. Cambio de planes. Entonces continuamos con la ponencia de Gabriel Hernández Espinosa. Está titulada Poéticas digitales de la ciudad, textos guerreros. Gabriel Hernández Espinosa es docente investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Desde la tesis de doctorado llamada Dislocaciones en la poesía hispanoamericana se ha desenvuelto en temáticas híbridas o interdisciplinarias como la literatura digital, poesía y performance, poesía visual experimental y literatura en lenguas originarias. Actualmente imparte un seminario dedicado a la literatura en lenguas originarias del Estado de Puebla y recientemente publicó el capítulo Propuesta de análisis para la poesía visual en el libro Crítica del discurso poético en Hispanoamérica. Se especializó en humanidades y poéticas digitales, al igual que en literatura en lenguas originarias. Bien, y pues bueno, le damos paso a Gabriel. Buenos días, una disculpa por la demora, estaba justo en estos paseos por la ciudad buscando estacionamiento. Que bueno, por este lado pues fue lo que me detuvo un poco. Entonces, bueno, yo quiero presentar pues digamos, trabajo también en proceso de un análisis acerca de lo que es la obra de Textos Guerreros de Pablo Somonte. Y bueno, si gustan pueden escanear ese código QR y los va a llevar justamente a lo que es esta obra. Desde el 2017, el autor es Pablo Somonte Ruano, está en lo que es en la cartografía, está como en género poesía, ¿sí? Y bueno, se trata de lo que es un poema aleatorio, ¿sí? Entonces, siguiente por favor. Aquí vamos a ahondar un poquito después, lo quería yo destacar, incluso desde la parte del diseño de las diapositivas también yo voy haciéndolo aleatoriamente, como me lo va presentando el mismo programa de PowerPoint, ¿no? Entonces, esto es importante, esta va a ser la base que va a combinar en este texto. Entonces yo creo que todos lo conocemos, nos ha perseguido como que bastante tiempo, ya hasta lo puedes leer y automáticamente la voz exactamente, ¿no? La tienes ya presente. Siguiente por favor. Bueno, acá también estoy ligando un poco lo que es esta propuesta o este análisis también con lo que es literatura ambiental. Por supuesto no es nada nuevo, ¿no? Y yo creo que un poco de lo que a lo mejor no aquí, pero en otros lugares, un poco el aura de novedad acerca de esta literatura o de estos pueblos. Lo mismo pasa acá con lo que es la literatura ambiental, no es pues algo así que podríamos decir nuevo, sin embargo se ha generado este proyecto en lo que es pues Inglaterra. Entonces, sobre todo, ellos lo están viendo como este proyecto enfocado a la literatura más el libro y las variaciones, sobre todo lo que es la lectura. Y bueno, lo podemos sintetizar en que se van a enfocar a procesos emergentes literarios, más escritura creativa, interacción humano-computadora, performance y espacio. Sobre todo los ejemplos que se dan más en lo que es Inglaterra son pues ya obras que son demasiado, digamos, interactivas, incluso son juegos, uno tiene que estar mandando diariamente alguna, pues no sé, cumplir algún reto, mandar una plataforma, tienes tu usuario, o sea, es al final del día es esta parte, ¿no? Más interactiva, más lúdica, que pues es una hipercontextualización. ¿Podríamos pasar, por favor? Bueno, entonces lo que buscan destacar sobre todo es estos nexos, ¿no? O hacerse como, digamos, presentes en el momento y en el lugar. Incluyen también, o están, digamos, enfocados también para incluir lo que es la dimensión sonora, también es muy fragmentario, y sobre todo considerar la experiencia literaria como vital, ¿no? En este sentido, acercarla a lo que es el happening. Y bueno, siguiente por favor. Ciertas características que ellos también atribuyen, pues es que el significado va a provenir de la situación justamente, siempre hilándolo con un ahora.
También se promueve desde esta visión el deambular, le había puesto yo vagar, pero creo que tenemos esta connotación de que, bueno, vagar es de repente no hacer nada, o tiene una connotación negativa, ¿no? Entonces, en este sentido, el deambular, callejear, ¿no? También encontré ahí ese verbo. La idea para hallar esta serendipia, ¿no? Una especie de, digamos, revelación también, ¿no? Entonces, a través de la literatura en la calle, que tampoco es nada nuevo, ahorita voy para allá, es buscar esta parte, ¿no? Esta, digamos, revelación. Y sobre todo que la literatura no es fija, que fundamentalmente tiene su realización con lo que es el lector. Siguiente, por favor. Les decía yo, podríamos pensar en los manifiestos de las vanguardias en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Como antecedentes también de esta noción de que vaya saliendo la poesía a la calle, pero pensemos en los actos triunfales, pensemos, vaya, o sea, es al final del día también una propuesta de una recuperación, ¿no? En este sentido, los visualismos, una tradición que está presente, pero que está, digamos, pues digamos que sesgada. No sé, igual recordé en este momento el libro de poesía visual novohispana, el de Óyeme con los ojos, que igual no ha tenido como que mucha circulación, pero bueno, va ligado también con esta parte. Tenemos también el Quebrantahuesos del 52, con esta parte de los recortes de periódico y generando nuevos mensajes. También estaría, por ejemplo, sobre todo en la tradición mexicana, el poema de Felipe Ehrenberg de Maneje con precaución del 73, ¿no? Que va leyendo él todos los anuncios publicitarios de la avenida Zaragoza. Tenemos la poética contextual de Heriberto Yepes, también estos anuncios tipo Coca-Cola en la línea internacional de Tijuana, sobre todo relacionándolo con temas filosóficos y literarios. La acción poética de Armando Alanís, considerar las bardas como esta nueva hoja en blanco, ¿no? Ir citando, creando los mismos poemas, o poemas de la autoría. También podríamos mencionar a Resonar de Israel Martínez, también del 2017, o Pasaje con Náhuac de Leonardo Aranda, ya del 2020. Siguiente, por favor. Bueno, aquí igual es un link para estas obras, pero igual está en el Centro de Cultura Digital. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, bueno, ya entrando más a lo que es textos guerreros, el propio autor nos va a mencionar que, bueno, él lo ve como este ejercicio de lingüística computacional para explorar el espacio público. Entonces, selecciona una colonia popular, ¿no? Eso va a ser como importante, y además va a apropiarse de estos textos, de estos anuncios que hay, para después pasar a este juego, a esta recombinación. Siguiente, por favor. Bueno, aquí esta parte siguiente, ¿no? Ya había yo platicado un poquito de esto, de la estructura. Y entonces él va a tomar justamente este molde, esta frase, para justamente, les decía yo, ¿no? Va a tratar de poner palabras, va a hacer una especie de campos semánticos, no quiero decirles tanto como isotopías, pero sí campos semánticos, que va a ir combinando para justamente crear estos mensajes. Siguiente, por favor. Bueno, algunos datos de lo que es la colonia Guerrero, muy cerca del centro. Bueno, aquí me puse a investigar realmente desde dónde llegaba. La colonia está fundada en 1873 y desde la misma página de la alcaldía Cuauhtémoc nos mencionan algunos datos curiosos, como el de que están las tumbas de Benito Juárez, Melchor Ocampo, Vicente Guerrero y Martín Carrera, que en 1844 se robaron la pierna de Antonio López de Santa Anna y la anduvieron paseando, etcétera. Y bueno, ya el último ya no viene en la página, ese ya lo puse yo, porque bueno, justo cuando estaba viendo esta parte de preparar lo que es la ponencia, se da, ¿no? Este cortejo fúnebre de las cenizas, ¿no? De Paquita la del Barrio, que también, bueno, pues es significativo, ¿no? Contextualizar. Bueno, ¿no? Es cantante veracruzana y que pues recientemente, le decía yo, falleció, pero que tenía una casa justamente en la colonia Guerrero. Entonces, incluso hacen una parada cerca de Mercado, no recuerdo, Martínez de la Torre. Ajá, y ya posteriormente va a la casa. Bien, siguiente, por favor. Entonces, bueno, también les decía yo, la misma técnica o la misma idea de lo aleatorio, pues tampoco es novedosa, ¿no? Podríamos decir que es también un ejercicio de apropiacionismo, del hot-up,
del MERS, que es ir creando también obras con residuos, desechos, o el remix. Incluso ayer alguien también mencionaba justamente, ¿no?, de Nava, por ejemplo. Siguiente, por favor. Aquí cito a María Andrea Jovine, que nos explica lo que es la poesía aleatoria. Y ella dice, citándola, consiste en lo siguiente: dice, un programa de computadora al cual generalmente se puede acceder vía internet, incluye una serie de palabras y frases que pueden ser manipuladas por el usuario. Hay un botón que se encarga de permutar y combinar al azar las frases y palabras creando el poema aleatorio. Cabe subrayar aquí la enorme participación que tiene el usuario en la configuración del texto. Entonces, hasta el momento, mi intención, siguiente por favor, de mencionar que hay otras obras parecidas, etcétera, bueno, es que son esos los procesos de composición. Dice Aira, esos están ligados por lo que es justamente las vanguardias. No es que desaparezcan, no es que a lo mejor haya tantas obras, ¿no?, digamos, pero sí heredaron esta parte de los procedimientos de composición, los procesos. Eso es lo que pues va, digamos, pues se va, digamos, heredando, por así decirlo, o ese es uno de los impactos. Bueno, acá también recordando, o retomando un poquito lo que nos dice Claudia Cossack, hacer referencia a cómo está construido o está diseñado. Tenemos que esta pieza funciona online, es automatismo, hace referencia también a lo aleatorio, es autoría individual, esto también va a ser importante, y sobre todo esta apropiación de la parte visual, y podemos navegar en esta pieza desde la computadora, la tableta o el teléfono. Siguiente, por favor. Es importante también mencionar que en la parte de la licencia, bueno, incluso el mismo autor comparte su código, ¿sí? Y todo también lo que él va haciendo, justo la imagen que tiene el mapa, etcétera, es de una aplicación que se llama OpenStreet. Entonces él usa, o la idea es usar precisamente todas estas herramientas, pero siempre compartirlas, siempre volviéndolas públicas, no depender de Google, no depender a lo mejor de un Waze o de algún otro programa. En esta licencia lo comparte con Creative Commons. Tú puedes, pues siempre la intención es que atribuyas o reconozcas el mérito de quien lo está compartiendo, quien lo diseñó. Tú lo puedes compartir, tú lo puedes adaptar, y bueno, la condición también es que no obtengas beneficios comerciales. Siguiente, por favor. Bueno, ahí mencioné, por ejemplo, bueno, los términos, bueno, los lenguajes de programación, que era el HTML, el CSS y JavaScript. Y bueno, aquí hay dos maneras también justamente de ir jugando o ir leyendo esta pieza, ¿no? Justamente María Jovine dice, bueno, son nuevas formas de leer también. Entonces, hay dos maneras, ¿no? Tú puedes entrar sobre todo desde la computadora, tú puedes entrar a la obra, puedes dar clic en cualquier lugar y va a modificar inmediatamente todas las palabras, o puedes ir pasando el cursor por los lugares que ya sabes que van a ir cambiando e ir generando ese texto, ¿no? Un poco también la idea de democratizar también es burlarse del arte en serio y en serio, un poquito de esta parte. Y bueno, podemos pasar a la siguiente. Se van a dar, es totalmente aleatorio, ¿sale? En otros ya yo voy a ir jugando, voy a establecer o compartir un poquito del recorrido de lectura que hice. Entonces, pues vean, ¿no? Tenemos diferentes también alusiones a materialidades, incluso de lo que es la escritura. Tenemos desde escritura a mano, tenemos esta parte de las cartulinas, las mantas, ¿no?, las lonas, e incluso pues estas letras en metal. Siguiente, por favor. Incluso esta parte también de DF, ¿no? O sea, me llamó la atención porque también es esa temporalidad, ¿no? También nos van a dar rasgos de temporalidad. Siguiente, por favor. Por ejemplo, ¿no? Y vamos generando este tipo de, justamente de frases, ¿no? Que también son apropiaciones, pero pues que también la idea es eso, ¿no? Contextualizar a toda esta pues escritura que hay, ¿no?, en este paisaje. Siguiente, por favor. Por ejemplo, también vi que tiende a usar muchas pues, términos ahí un tanto contrarios para mover un poquito a lo que es el humor, ¿no?, de cierta manera, ¿no? En este caso de que pues,
el señor es infantil, ¿no? Ajeno a cualquier civismo ilegal, queda mal para su uso para héroes distintos a los establecidos en el Señor. ¿Sí? Siguiente, por favor. Por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues si no nos quedaba como claro, esta parte muy redundante, ¿no? De bueno, este pendejo es pendejo. Entonces, ajeno a cualquier reino inteligente, ¿vale? Queda prohibido su uso para héroes distintos a los establecidos en el Señor. ¿Sí? Entonces, bueno, por aquí ya uno puede ir jugando, ¿no? Esta parte ya es un poquito más de la interacción que va uno haciendo. Siguiente, por favor. Incluso aquí me llama la atención el USB, ya es una tecnología que va quedando rezagada un poco, pero me llama la atención como este poder de la cartulina, que cualquier cosa que escribamos y encontremos en la calle, como que automáticamente ya le da un dejo de, no sé, como de antigüedad, ¿no? Podríamos poner iPhone Pro Max 30 en una cartulina y como que ya nos evocaría de repente un poquito esta parte de obsolescencia, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Vean, ¿no? Aquí también vamos a ir combinando, también hay algunas alusiones al arte, ¿no? Aquí realmente la invitación es a jugar con la obra, ¿no? A visitarla. Siguiente, por favor. Voy a hablar de arte, nos va a hablar de estilo, hablar de civilidad en cierta manera, en ciertos puntos. Siguiente, bueno, acá destacaba la parte de pues sí, ¿no? Justamente de la escritura en la pared, ¿no? Toda esta parte de cómo se van degradando. Siguiente, por favor. Siguiente. Sí, bueno, incluso podríamos, digo, en esta parte de marranos, pues sabemos que quería tirar basura, o a lo mejor orinar, defecar en alguna parte, ¿no? En algún lugar prohibido, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, lo que les decía, ¿no? Pues al final de cuentas yo destaco esto desde la interacción con la computadora. Y bueno, siempre entender que también esta parte del oratorio pues es parcial, ya que es el autor quien fue el que seleccionó los textos, los temas, etcétera, y si hay una cierta intención o si hay un camino, ¿no? Que queda libre para el lector, por supuesto. Y bueno, es eso, ¿no? La parte aleatoria. Siguiente, por favor. Acá, pues los campos semánticos que hay principalmente en la obra, ¿no? Vamos a encontrar comida, colores, civismo y ciudad, oficios, insulto, arte, términos varios que nada más aparecen una vez, ya no los podía yo como ligar, ¿no? En un campo. Siguiente, por favor. Bueno, a modo de conclusión, entonces, pues decía yo, ¿no? Es este llamado a reconsiderar el modo en el que habitamos un espacio, sobre todo a veces fijarnos, ¿no? Los recorridos los hacemos de manera tan automática que pues a veces pues omitimos lo obvio. ¿Sí? La siguiente, por favor. Decía yo que también es una resistencia a cómo estas materialidades de escritura van conviviendo, cómo se van degradando, cómo están todas a la vez. Y bueno, se trata de este vaivén entre la pantalla y la calle, sustentando un proceso aleatorio. Les decía, ¿no? La intención es eso, es volverlo abierto, es de cierta manera una resistencia a todos estos, ayer se hablaba en las ponencias de estos faraones tecnológicos que quieren como controlar todo, ¿no? También esta es una idea, la parte abierta, ¿no? Para ir precisamente criticando o cambiando esta parte o siempre esta disidencia. Y bueno, algo también importante es que este ejercicio lúdico nos convierte también a nosotros en pues potenciales autores, ¿no? Al Willy le gustaría esta parte de estos ejercicios, ¿no? Justamente. Y pues bueno, eso sería todo de momento. Después cuando lo termine ya compartiré algo más terminado, pero muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gabriel. Justo pues hablando del asombro en ese primer conversatorio, pues definitivamente eso es algo que motiva el asombro, ¿no? Y que nos lleva, por supuesto, a darnos cuenta de estos términos que hemos estado hablando, ¿no? Recientemente y que han aparecido creo que en casi todas las ponencias, ¿no? La democratización, la importancia de la divulgación, de sí apropiarnos de esos espacios académicos, pero salir, ¿no?
sea, no negar lo que está pasando, sino salir y llevar todo esto, ¿no? a que tenga la importancia práctica que tiene, ¿no? Y también justo creo que esta idea, ¿no? de la importancia de la semiótica y de los discursos ideológicos detrás de las cosas que nos encontramos, ¿no? en la calle, nos permite habitar definitivamente nuestros espacios de manera diferente. Muy bien, entonces no sé si ya... ¿Perdón? Bueno. Y ya les quería lanzar y todo, pues con la idea. Okay. Pues entonces continuamos con la ponencia de Ariadna Gámez Soto. Su ponencia está titulada Cabras, de Jimena González y Little Jesus, poesía intermedial y difusión literaria en TikTok. Ella es egresada de la licenciatura en Lenguas y Literatura Modernas Italianas. Ha publicado en diversos medios como Círculo de Poesía, Punto de Partida, Punto en Línea, Revista de Literatura Mexicana Contemporánea, entre otros. También ha participado en coloquios y encuentros literarios, como en el Festival de Poesía en Voz Alta, en Casa del Agua en 2022, en coloquios sobre la novela corta en Hispanoamérica del Instituto de Investigaciones Filológicas, y fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y la Universidad Veracruzana del 14º curso de creación literaria para jóvenes. Actualmente es becaria del Departamento Editorial de Historia y Antropología del Fondo de Cultura Económica y escribe su tesina sobre poesía concreta italiana en 1913. Bien, entonces damos paso a Ariel. Hola, gracias por venir. Y bueno, mi ponencia va más como a plantearme dudas y que a lo mejor no logré resolver y que surgieron a partir de distintas clases que tomé como en la carrera y fuera de esta. Sobre todo a partir de un curso que tuve sobre poesía mexicana y música popular con Eder Tapia Vidal en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Entonces de ahí como que comencé la escritura de esto, y también un poco como en la clase de la doctora Susana, cuando hablábamos de cómo clasificar la literatura y qué vamos a hacer como con esto, es un poco como qué vamos a hacer con TikTok en la actualidad y con lo que está pasando un poco y cómo vamos a llegar a esos espacios. Entonces pues hablo un poco sobre cómo la poesía ha estado como muy relacionada con la música, ¿no? Desde, al menos en Occidente tenemos como, o en Europa, tenemos como la Ilíada, la Odisea, todos los juglares y toda esta idea como de música que se va cantando, ¿no? Los romances, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues al llegar al siglo XX, pues pasar al siguiente, pues de repente llegan como cosas más que buscan experimentar justo esta idea del sonido en la poesía y buscan como ya no hablar solo de rima, ritmo, métrica. Y pues pienso en los poemas Sound que surgen en la vanguardia rusa, ¿no? En el futurismo. En este caso, este es Inmortalidad de Alexei Krunchiyok, no sé ruso. Y pues es un poema muy donde solamente lo que ellos buscaban era, bueno, ellos hablan de sound o lenguaje transcendental como una idea de lenguaje dentro de la poesía donde los significados se crean a partir del sonido puro de una palabra. Un poema sound debía leerse en voz alta de manera rápida, de tal manera que el lector o los espectadores del performance dotaran de sentido estas palabras. Y bueno, hay poetas como Sergei Prorok que proponían el uso de esta técnica para producir sonidos de palabras extranjeras, que eso es lo que sucede en Inmortalidad. Un crítico que es Gerald Janek habla sobre que en este caso él considera que se evoca el idioma georgiano porque encuentra palabras de este idioma y en iniciales como la MT, la S y la TSK, que son sonidos propios del georgiano. También hay palabras en ruso como muk, que significa, o much, que significa moscas. Y bueno, estos poemas no se grababan, no eran solo como performance que sucedían y pues ahí quedaban, ¿no? Ya años más tarde, pienso como en estas grabaciones que ya comienzan a ocurrir. En este caso yo hablo como de Arrigo Lola Totino, que se dedicó a grabar distintos LPs de poesía, y bueno, aquí puse Futura, poesía sonora, pero en realidad tiene como toda una colección, y él inició en Italia este movimiento que puso el Dolce Stil Suono, referenciando al Dolce Stil Novo, y era como grabar poemas sonoros, reunirse con poetas de la época y ver cómo experimentar con esto. Y bueno, pues también pongo este ejemplo que sería Music for Art.
Piano no Mercere, de un japonés que es Tochi Ichiyanagi. Entonces aquí es como que más experimentar con cómo vamos a cambiar las partituras, ¿no? Ya no es una partitura lineal, sino una cosa más visual y que se va a interpretar de acuerdo a la persona que lo lea, ¿no? Entonces, pues, comienza como toda esta fluctuación entre géneros, medios y que interactúan entre sí, y por eso, pues, pasa al siguiente. Puse como este diagrama de Dick Higgins que leímos con la doctora Susana, justo cómo se unen todas estas mezclas, ¿no? Y cómo sí, a pesar de que son obras intermediales, hay como clasificación entre ellas y cómo se unen, y unas no están tan cerca de otras, pero todas están como en el mismo círculo, y todo esto que sucede. Entonces, pues, en el caso de música y poesía, pues, como ya dije, se han unido de diferentes maneras, y antes de llegar a Jimena González, yo recordé una obra que se llama Desiertos de Amor, que son 2 discos de Raúl Zurita, que es chileno, y una banda de jazz que son González y los asistentes. Entonces, ¿puedes ponerlo así? Bueno, vamos a escuchar nada más un pedacito, ¿bien? Para que, a lo mejor no todo porque es largo, pero para que... Bueno, pues así sigue. Todo el disco consiste como en la música de González y los asistentes y Raúl Zurita leyendo sus poemas en voz alta. Esto es como del 2010, entonces hasta 2023, en mayo, sería esta banda mexicana de indie rock que es Little Jesus, junto a una poeta que es Jimena González, realizan un ejercicio similar y publican el sencillo Cabras. Esta colaboración también consiste en un poema de la autora leído en voz alta con música de la banda de fondo. A diferencia de los poemas de Zurita, Cabras no se publicó de manera escrita, porque los poemas de Zurita pues sí están en un poemario. El de Jimena González no, solamente se publicó como la lectura en voz alta, ya con la canción. Los poemas de esta autora se caracterizan por estar escritos para ser leídos en voz alta. Ella se denomina como una poeta para voz alta, se ha presentado como en festivales de poesía en voz alta, y la mayoría de su trabajo es así, como en la Casa del Lago, de Juan José Arriola de la UNAM, el Museo Universitario del Chopo y el Festival Literatura y Luz. Entonces, de cierta forma, siguen siendo como espacios un poco que yo veo destinados a cierto público, ¿no? Si tú estás interesado en la poesía en voz alta, vas a ir a este museo o vas a ir a este festival, y de repente publicarlo como con una banda de indie rock que a lo mejor tiene oyentes que no son tan fans de la poesía o que no les interesaba la poesía en voz alta, ahora se pueden interesar, y sale de este lugar en el que está como la lectura de poesía en voz alta para llegar como a lugares nuevos. Entonces, pues esta música es lo que ayuda a que Cabras se difunda a canales como TikTok, donde pues surgieron diferentes trends que ahorita voy a poner en los TikToks. Y pues para mí de cierta forma es como si hubiera una democratización de la poesía ahí, al justamente llegar a otros espacios que están fuera como de círculos literarios tradicionales. Y bueno, puedes pasar a la siguiente. No, sí, estaba ahí atrás. Sí, esa pues, es la canción. Pues sí hay que escucharlo completo porque es el poema. No tiene video, entonces puse un edit que encontré en YouTube para ir dándonos como una idea de lo que pasa. Es de un anime que se llama Nana, entonces pusieron como las imágenes del anime de fondo. Si han visto el anime, pues es como medio lésbico y de amor, bueno, entonces como que escuchando el poema como que hace mucho sentido que la persona que lo editó hiciera como esa conexión en su mente. Ahora sí. Cuando dormíamos en el piso, cuando nos dejaron frío a través
bueno, ese es el poema. Y pues a mí lo que me llama la atención del poema como tal, pues es la forma en la que está leído, ¿no? La voz de la poeta suena como si fuera un megáfono, como que está gritándole al mundo su desamor o el amor que siente. Y también como con todos estos ecos que resuenan. Por ejemplo, cuando dice que siempre fuimos con prisa, 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 ¿no? Cómo se va repitiendo esta palabra y se va mezclando con los siguientes versos. Aún así, como que para mí la melodía que acompaña el poema es como que funciona de manera simbiótica con porque pues comienzan los coros, la batería va marcando como exactamente el ritmo de lectura que lleva ella y de la acentuación que lleva cada verso. Y pues al final como que se va aligerando, ¿no? Y ya, como que la catarsis, ¿no? Va subiendo y ya, de repente como que se calma un poco la canción. Entonces, pues, este poema se comenzó a hacer viral en internet y comenzaron a hacer diferentes trends, ¿no? En TikTok. ¿Podrías pasar al siguiente? ¿Qué dice? Bueno, al siguiente ya se lo digo al final. Más fácil. Puedes poner el primero. La gente se grababa así, como payasito, y con el maquillaje, y con la canción de fondo. ¿Puedes ponerlo? Cuando me conociste ya tenía taquicardia, cuando te conocí ya te sentías absolutamente sola. No es la culpa de los amigos. Y bueno, también puedes poner el tercero nada más. Y luego ponía como los poemas. Pues sí, es como para mí pensar en cómo los poemas pueden llegar a tener diferentes interpretaciones o cómo pueden verse como a partir de los lectores, ¿no? Creo que los trends de TikTok y como los memes que hacen, como en mi siguiente diapositiva. Por ejemplo, con este primero, que es de un álbum que fue muy famoso el año pasado, Brad, de Charli XCX, que salió como este generador de texto. Entonces la lectura en voz alta de los poemas con el texto del disco de Charli XCX. Ese es uno de Iria Vilarín. Sos un extraño huésped que no busca, no quiere más que una cama. A ver, ¿qué puedo hacer? Ceder, pero yo vivo sola. Entonces, pues como que las preguntas que a mí me gustaría plantear a partir de todo esto es ¿cómo vamos a empezar a ver todos estos memes o todas estas discusiones que surgen en las redes sociales a partir de cómo la gente interactúa con los poemas? Porque no es necesariamente un estudiante de letras, a veces sí, el que está haciendo este meme para que otros se rían, ¿no? Sobre todo TikTok, con toda la aleatoriedad que tiene, pues llega a muchos lugares y de repente te aparecen videos que a lo mejor a ti no te llamaban la atención y gracias a eso como que ya te enteras de cosas nuevas. Entonces, ¿cómo vamos a...? Creo que más bien es una forma de comenzar a ver cómo los lectores, que no somos nosotros, están viendo y están interactuando con estas obras a partir de lo que se ve en internet y de los memes que hacen. Y ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias. No, pues yo nunca había escuchado completa la canción, nada más los 30 segundos que aparecen en TikTok, ¿no? Entonces, no, pero fascinante, y justo, pues creo que es súper sencillo, ¿no? O sea, ver la conexión, el hilo, ¿no? Que nos ha estado conectando, que es esta importancia de la democratización, y pues creo que es bien valioso, ¿no? O sea, uno no necesita, y esa es la parte que me parece fascinante, uno no necesita la academia, uno no necesita la universidad, uno no necesita las instituciones para poder apreciar esto y para poder pasarla bien e involucrarse con ello, ¿no? Uno a veces necesita nomás descargar TikTok. Entonces, bueno, ¿alguien no? No, escribí, no nos ha respondido. Son cosas que pasan. Pues sí, no. Claro, sí, pues hay que sí, bueno, para no dejar así, para
dejarlos con la curiosidad de que se trataba su ponencia, era justo nuevas narrativas y temas universales en el manga japonés, ¿no? Ella, su trabajo abordaba diferentes, diferentes mangas, ¿no? Tanto obras como Naruto, One Piece, Tsubasa Reservoir Chronicles, Fullmetal Alchemist, Hunter x Hunter, Sailor Moon, ¿no? Y examinaba también, por supuesto, Evangelion, inclusive en Evangelion, diferentes circunstancias, ¿no? Hablando como la búsqueda de identidad, crisis existenciales, el sentido de la vida, la amistad, sacrificio. Entonces, pues bueno, por lo menos para no quedarnos con la duda de que se trataba su trabajo. Pero bueno, pues entonces eso nos deja con un poquito más de tiempo para preguntas, comentarios. Creo que hay mucho que podemos decir. Entonces, ¿alguien en el público alguna pregunta? ¿Algo para las dos les ponentes? Sí, claro, sí. Listo. Bueno, pues, lo que esperamos, pues bueno, muchas gracias a todas y a todos los ponentes por sus contribuciones, que fueron muy interesantes, y yo quisiera hacer una pregunta pues abierta para todos, que tiene que ver con lo siguiente. Hay algo que acompaña o que vertebra todas las presentaciones, es un interés con los problemas de nuestro tiempo, ¿no? Con las dificultades que tenemos, sea en el caso, por ejemplo, de Noelia, la posibilidad de hacer traducciones interculturales, ¿no? El caso de Verónica, pues cómo la propia conformación de la Internet desafía la repartición geográfica, política, social de la idea de nación, por ejemplo, ¿no? Y también el caso de Gabriel, pues nos muestra quizá en un ámbito más pequeño el de una colonia popularísima, como puede ser la colonia Guerrero, cómo se puede utilizar sus propias calles y sus producciones visuales pues, para hacer una producción artística, y el caso de Ariana, pues que nos trae la música pues, para el público más joven, ¿no? Como es Little Jesus y la poesía asociada. Entonces, digamos, a la luz de este horizonte, algo que me ha venido preocupando en estos días de coloquio es que nos estamos enfrentando a un momento histórico de cambio, y un cambio muy difícil, ¿no? Que es, pues bueno, la creciente fuerza que tienen diversos movimientos políticos de derecha, cada vez más cercana a la extrema derecha, que uno de sus terrenos de lucha es justamente Internet, y de la manera más tosca, pues haciendo memes, ¿no? Como tú nos decías, Javier, ¿no? Entonces, algo que me llama mucho la atención de las ponencias y que creo que es un aspecto importante es lo siguiente. Digamos, en todas las piezas que nos presentaron se hace una pequeña distinción. Hay una producción artística más cercana al gran público, como lo que nos presenta Ariadna, que es para usuarios que están viendo en redes sociales, y una producción artística un poquito más sofisticada, intelectualmente, etc. Entonces, digamos, a mí me preocuparía, me interesa preguntarles a ustedes cómo consideran que se podría hacer frente a estos desafíos políticos, culturales, sociales que estamos viviendo, y que tienen en lo electrónico un área de lucha, de conflicto muy importante. Incluso habrá algunos de esos ideólogos que digan es la batalla cultural la que tenemos que librar, y que van a esos terrenos, ¿no? Y es peligroso, ¿no? Es complicado. ¿Cómo piensan ustedes entonces que la producción artística podría ir a esos terrenos en disputa, y cómo la labor crítica podría también sumarse a esos terrenos en disputa para no dejar el camino tan fácil a esos otros sectores de la producción artística y cultural de otro signo ideológico? Esa sería la pregunta.
trivia en vez de eso. Bueno, ojalá supiéramos, porque de esa manera yo ya me pondría en campaña. Yo creo que la pregunta está buena, en principio, que nos la hagamos nosotros. Creo que las instituciones, yo soy hija de la Universidad Pública Argentina y de mis padres docentes de la Universidad Pública Argentina con muchísimo orgullo, y está en riesgo por una derecha de esas, bastante payasa, la verdad. Bueno, pero creo que hacen falta esas preguntas, en principio empezar como por lo micro. Creo que es difícil hablar de estos temas con colegas que nos dedicamos, somos pocas las personas que nos dedicamos a estar, o sea, digo porque, o sea, vos haces la pregunta y la pregunta quizás es como una muy buena pregunta, muy amplia, que merecería abordarla desde muchas partes, no solo desde la parte artística, pero creo sí que, digamos, en principio es una pregunta quizás hasta individual o de los pequeños colectivos en donde militamos nuestras causas, las que sean. Entonces, en ese sentido, es muy difícil, por ejemplo, hablar, yo escribo ficción impresa, y es muy difícil, por ejemplo, hablar con gente que escribe libros sobre las obras que analizamos. Es muy difícil tener un laboratorio de escrituras expandidas o el seminario que dirige el profesor Mata. ¿Por qué es muy difícil? Porque es una pregunta incómoda, muy incómoda, porque pone justamente en tela de juicio las instituciones donde nos formamos, pone en tela de juicio nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones sociales, en nuestros ámbitos más queridos. Es una pregunta que tiene que ver con nuestros afectos. Por fuera de eso, creo que las artes siempre tienen un lugar fundamental para justamente posar esas preguntas, ya sea, bueno, como el compañero expuso en esa obra maravillosa, en usos quizás, entre comillas, subversivos de las redes sociales y de esas plantillas plataformizadas que tienen que ver con algoritmos que quitan información, o acuñando conceptos y ofreciendo desde nuestra región conceptos que pueden ser usados en la tierra que cree que es dueña de la nuestra, como Europa, ¿no? No, lo digo en serio, o sea, creo que es el desafío que tenemos y lo que podemos hacer o sea, porque tampoco creo que necesariamente partidariamente o las afiliaciones partidarias sean la forma en la que mejor nos podemos organizar actualmente. Quizás los grandes proyectos de los grandes partidos sean cosas del siglo XX, ahora tenemos otros lugares que conquistar. El ciberespacio pide otras conquistas. Pues no sé, yo pienso como justo en TikTok, pero ahora como en el genocidio que está sucediendo en Gaza, justo pues se borra como la información, se bloquean las cuentas, entonces de repente ves como a los usuarios poniéndose de acuerdo para difundir la información, para ver qué cuentas bloquear, a qué usuarios no hacer caso. En Instagram también pasa mucho que de repente Instagram bloquea como sí, para que no aparezca como en tu perfil la idea de ninguna palabra que tenga que ver con Gaza, ¿no? Con genocidio. Entonces es como estar checando constantemente qué vas a hacer. Hace no mucho vi como una organización, un grupo, un colectivo que buscaban ponerse de acuerdo para que personas como artistas se donaran, por ejemplo, un taller o los libros que han publicado o alguna obra, y con el dinero que se recaudara de ese taller, de esa obra publicada, de la venta de los libros, pues enviarlos como donativos a Gaza, ¿no? Entonces creo que es lo único que se me viene a la mente ahora, porque pues no sé, veo el futuro muy feo a veces y como que sí, no veo nada.
Es triste, pues. Sí, yo creo que es muy complejo lo que se va planteando. Creo que desde la academia a veces la incursión es un tanto, no sé, se ha mencionado decir, un poco tímida, ¿no? Un poco lenta. Son un poco los espacios que tenemos para el análisis, la crítica y compartir justamente estos temas, pero creo que pues van a estar o van a seguirse dando, ¿no? Digo, cada uno va a estar trabajando a su manera. Y justamente, ¿no? Creo que es también esta convivencia de los soportes, ¿no? Actualmente también pensamos, entendemos que todo es nada más lo digital, pero pues justamente, ¿no? Nada sustituye no sé, la marcha, ¿no? Las pancartas, etcétera, ¿no? Entonces siempre es como, al final del día es esta convivencia, ¿no? De los soportes, y bueno, que se va a seguir dando, ¿no? No sé, recuerdo como el colectivo de La Perra Brava o el Núcleo Postarte, ¿no? Con el fallecido César Espinosa, que organizó 10 bienales, por ejemplo, ¿no? Y Araceli Zúñiga, la viuda, pues está pensando en hacer la 10ª. Entonces, pues bueno, creo que diríamos, pues no es que sea algo que vaya a detenerse, ¿no? Creo que de una u otra manera esto va a estar cada vez más presente. Hay un choque generacional sobre todo, ¿no? Que está también muy fuerte, ¿no? Modos de lectura diferentes. No sé, no hayan escuchado algunos alumnos que decían, ya le hizo tal, pues yo lo puse en aplicaciones para escucharlo, no para leerlo, ¿no? Entonces también esta parte de la oralidad retornada, etcétera, que nos podría a lo mejor ahorrar tiempo. Entonces, bueno, pues es complejo, pero creo que al final del día sigue, ¿no? Todo esto va a seguirse de una u otra manera, va a seguir esperando, ¿no? Sí, claro. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Y Noelia, no sé si quiere decir algo. Profesor, ¿quiere usted comentar algo? Bueno, escuché la pregunta un poco a distancia, pero se me ocurre también que es muy importante hacer comunidad, y yo creo que ante estos, no sé, quizás después poder escribir la pregunta en el chat, pero por lo que entendí era ¿qué se puede hacer ante los desafíos tecnológicos? Entonces se me ocurre eso. Yo creo que al menos de las cuestiones que yo he experimentado es hacer comunidad y conocer lo que hacemos, para poder también transmitirlo, para también entender que no estamos muchas veces solos en nuestras investigaciones, sino que al compartirlas podemos aprender también de otros, ¿no? Y vuelvo a estas conclusiones que compartía. En mi caso, cuando comencé con esta investigación y después entendí que mi sur global era mi sur global latinoamericano, y al estar en contacto con los otros sures globales realmente me ha enriquecido y he aprendido bastante. Y también he visto que estos desafíos a los que se refiere esta pregunta están presentes en estos otros contextos. Gracias. Tengo una pregunta para Ariadna y para Gabriel. Ariadna, muy interesante, yo no conocía ni a la poeta ni todo este trabajo que has hecho, pero me pregunto si las formas digitales tienen que ver con el quiebre de los temas también, el quiebre de los lenguajes, ¿no? Porque el poema habla sobre el quiebre del amor, un amor que parecería también querer estar por fuera de esa vía convencional. Y lo mismo pasa con el tratamiento de la música y de lo que dice el propio poema, ¿no? Y esto me lleva a pensar a que están interrelacionados en ese punto de quiebre. No sé, ¿tú qué piensas de eso? Gracias. Sí, justo cuando veo como los videos que la gente hace o los edits, que hay puse uno de Nana, pero también lo hicieron como con Güeros, la película, y con muchas otras, es como pareciera que están intentando como un videopoema,
¿no? A mí me recuerda mucho como a esta práctica, el poner como de repente el texto y ahora lo vamos a editar. Y también lo pensé un poco como el tratamiento de la música en general, que se da como en las redes sociales y en internet y en los videos, ¿no? Entonces hay como, bueno, ya no lo leí, pero menciona un poco como cómo va a mediar ahora este consumo a la literatura de tal forma como lo hace como con la música. En el caso de TikTok, a principios de este año se borraron como de repente un montón de canciones y se perdieron como derechos de autor. Entonces eso podría pasar en la literatura. A veces hay diferentes artículos que hablan sobre cómo ahora la música está como mediada justo como para ser viral en TikTok, en redes sociales y en esos 30 segundos que tú dices. No siempre es como nada más el audio de 30 segundos de canción. Entonces eso podría pasar con la poesía también. Ahora vamos a hacer como poesía que se tenga que ver como que se vaya a comercializar de esa forma, que pues ya hay poesía comercial, ¿no? Ya hay, está Quetzalnoa, ¿no? Que es como muy hecho para compartirlo en Facebook por las señoras o la gente que lo lee, no sé. Sí, es como, yo me pregunto ahora como a la poesía le va a pasar algo así, que en realidad ya le ha pasado, ¿no? Se le pasó como con la televisión. Entonces es cómo estos medios van a influir ahora en esto y justo cómo se está mezclando con otros lenguajes, ¿no? con lo visual. No sé si respondí a la pregunta o más o menos. Sí, gracias. No memorizo el micrófono. En relación a... Hola, pero nada más para sumar un poco como a la plática en las últimas preguntas. Yo creo que sí, efectivamente es un momento importante en la historia. Y creo que una persona que lo baja muy bien es Rosy Baradotti, ¿no? En su libro Poshumanismo. Y precisamente ella llama, ¿no? a artistas y a académicos y a instancias culturales, no a actuar de manera en conjunto, ¿no? Porque no es aquí, no es local, es global, ¿no? Si ustedes buscan nada más dónde se juntan, sigan el dinero, dónde se juntan todas las plataformas en el mismo lugar, ¿no? Piensen en los 2000, en la protesta del 99, que el 1% de la población global tiene el 99% de la riqueza. Nunca ha existido tanta riqueza en el mundo, nunca. Todas las plataformas tienen dueño y tienen intereses. Entonces, una manera de mitigar, como lo mencionaron también previamente, es el uso de tecnologías abiertas, ¿no? Se piensa constantemente que el uso de la tecnología va relacionado a software de empresas, de plataformas. Yo utilizo Adobe, yo soy diseñador, o sea, yo sé que tengo que usar Adobe, pero en el tiempo me he dado cuenta que puedo manejar, no como diseñador, pero si yo puedo utilizarlo como de manera de software libre, pues mejor, ¿no? Y buscar plataformas, ¿no? Manejar Ubuntu, que además te conecta más con el medio, ¿no? Ayer cuando comentaba que la materialidad del medio es cíclica y es incremental, exponencialmente incremental, es que así se ha movido. Y entonces toda la economía, toda la forma de mover su materialidad hace que se genere esa riqueza y que se exponga, ¿no? Yo para mí, en ese momento, desde ese punto de vista, creo que hay dos bloques muy bien consolidados, ¿no? Que es Occidente y el medio asiático. Mientras no haya otras formas, creo que ahí hay algo, y lo que está en juego son los recursos del siguiente siglo, desde mi punto de vista. Y creo que otras personas que están en una liga parecida, por ejemplo, está el caso de Tiseli, que también es muy caro, que también está aterrado. Está el caso que mencionaron de J.R. Carpenter, que también ella ha estudiado como network, ¿no? en su tesis doctoral, ¿no? Y empieza a dar cuenta que hay una infraestructura, que hay un plan, que la idea de compartir canciones, hay un estudio de los 70 de behavioral design, ¿no? O sea, no tiene nada de nuevo, esto está
muy pensado en muchos aspectos. A veces parece como nuevo. Entonces creo que una manera, uno, es consolidando, buscando maneras de sí aplicar tecnologías, conocer la tecnología, pero conocer la tecnología desde puntos abiertos. Y bueno, eso es todo. No sé si alguien más tenga algún comentario. ¿Sí? Ah, era para Gabriel. Sí. No tenía nada que decir. No querías preguntarle a él. Ah, no querías preguntarle a él. Sí, a Gabriel se había pensado que la tipografía que está registrando el poema y lo aleatorio de su construcción es también una presencia del cuerpo de la propia letra en relación con un mensaje, ¿no? que hace la ciudad de alguna manera, o al menos esa parte a la que tú te estás enfocando a partir del poema. Sí, bueno, desde la parte visual, pues siempre la tipografía, o sea, he pensado sobre todo textos, digamos, convencionales, que la tipografía no signifique, ¿no? Que sea, digamos, pues sí, transparente, ¿no? Pero, y ya la estamos ligando entonces a una parte, pues ya, digamos, como de autoridad, ¿no? Es Times New Roman, hasta donde recuerdo. Y pues va a ir jugando con todo lo demás, o sea, no todas son las mismas tipografías, incluso aquellas que se ponen lo que está a mano, etc., ¿no? Entonces, bueno, ahí siempre lo visual, ¿no? En la literatura, aunque no queramos, siempre es significativo en ese sentido. No sé si respondí la pregunta, o como la entendí por ese lado, ¿no? Yo tengo una pregunta, comentario que capaz que te sirve. Vos conocés que el trabajo de Claudia Cossack en su tesis doctoral de los 90 es sobre graffiti, se llama Contra la pared, el libro. Pienso que yo una vez que escribí sobre textos guerreros, ahora que conozco, se dice cualquier cosa, no lean, o sea, si lo encuentran, no lo lean. Pero ahora que conozco México. Pero me parece interesante que capaz que lo veas porque, digamos, yo creo que tiene una gran relación, si bien eso no es graffiti en sí, pero tiene cosas, y es muy interesante porque ella analiza eso como una forma de graffiti, como una forma de literatura, lo digo burlamente, pero su tesis me parece que dialoga muy bien con Textos Guerreros, y dado que tomaste otro texto de ella que es mucho más metodológico, quizás te sirve, si lo encontrás, te hago esa, no sé si lo conocías. No. Te hago ese comentario que quizás te es útil. Gracias. No, gracias, voy a... Sí, todavía va en Contra la pared. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, pues si no hay más por añadir, los invitamos a quedarse para el próximo conservatorio. Muy similar. El próximo conversatorio, y pues muchísimas gracias a nuestros ponentes. Gracias por su atención.